Shalom, Masejet Shabbat, la página Kuf Chaf Hei, Amud Aleph. Estamos en la primera línea, en las últimas dos palabras. Dice la Gemara, Amar Rav Hamdorei, Amar Shmuel, el nombre de Shmuel, Kumiot Shel Machzelet. Machzelet quiere decir una esterilla hecha de cañas, y Kumiot de ella quiere decir pedazos de las cañas que se cayeron de la esterilla. Dice Shmuel, mutar letaltelam Shabbat. Se pueden todavía letaltel en Shabbat. Maitaime, ¿cuál es la razón? Amar Rove Bar Hamdorei Asberali. Él me explicó, Machzelet Gufa Lemay Hazia. ¿Cuál es el propósito, el uso de la esterilla misma? Lejesuye Bei Afra, para ponerla encima de la tierra, para cubrir la arena. Aninami Hazian Lejisuye Bautinofe. También los krumiot, lo que se cayó de la esterilla, también todavía es apropiado usarlo para cubrir algo desagradable que está en la casa y etc. Por lo tanto, se puede seguir usando como antes, en algo parecido a lo que estaba antes. Entonces, se puede letaltel. Ahora, también si tuviera otro uso que no es parecido, según Tanakama en la Mishnah, también se podría usar, pero de hecho, estos krumiot se pueden usar aún para algo que es parecido al uso inicial. Dice la Gemara, Mara Bizeira Marrav, Shayarei Puruzmiyot, lo que sobra de un talit. Dice Rashi, un Puruzmiyot es un talit que se usó, y también dicen los otros Rishonim, o cualquier otra especie de ropa. Lo que sobra de ellos, que es un pedazo que queda de ellos, Asur letaltelan be Shabbat, no se pueden letaltel en Shabbat y se vuelven muktzeh completamente. Amar Abai, dice Abai, bematlaniot she'en baen 3 dice, estamos hablando en pedazos de ropa que tienen menos del tamaño de 3 dedos sobre 3 dedos, de lo hazian lo leanim velo la ashirim, que no tienen importancia ni siquiera para pobres, obviamente no para ricos, por lo tanto la gente lo que acostumbra es tirarlo y no tiene ningún uso, por lo tanto se vuelven muktzeh por completo. Pasamos a una braita, dice la Gemara Tanu Rabanan, Shivrei Tanur Yashan, un horno viejo, ahora que se partió y quedan pedazos de él. Ahora, un horno viejo quiere decir que ya, primero se construía el horno, después se prendía un fuego adentro de él y eso lo refuerza, y eso es llamado que ya está viejo, quiere decir que ya fue una vez reforzado, por lo tanto es llamado viejo. Ahora, para entenderse después la sugya, podemos decir de antemano que el tanur, el horno antes de reforzarlo, antes de hacer esa fogata dentro de él, todavía no es considerado instrumento, que si no está listo todavía. Entonces, por ejemplo, con respecto a las alajot de impureza, todavía no recibe impureza. Entonces dice todo la braita, Shivrei Tanur Yashan, que ya fue una vez hecho la fogata en él, Arei en kechol akelim anitalin bachatzer divrei Rabbi Meir. Dice Rabbi Meir, esos pedazos del tanur que se quebraron son como cualquier otros instrumentos en el patio y se pueden letaltel. Rabbi Yehuda Omer, en italin. Rabbi Yehuda opina que no, son muktzeh, no se pueden mover. Sigue la braita, Eid Rabbi Yossi mishum Rabbi Eliezer ben Yaakov, al shivrei tanur yashan shenitalin Beshabbat, en nombre de Rabbi Eliezer ben Yaakov, que sí se pueden mover. Ve'al kisuyo sheino tzarich beit yad. Otra cosa dice en nombre de Rabbi Eliezer ben Yaakov, que la tapa del horno, el horno estaba construido como un círculo que se ponía sobre la tierra y se pegaba el pan en las paredes del horno. Adentro, abajo, se hacía una fogata, se calentaba el horno y después se pegaba el pan en los lados y como está abierto por arriba, había una tapa que se pone encima. Dice Rabbi Eliezer ben Yaakov, aun si esa tapa no tiene una manilla para ser agarrada, de todos modos es un instrumento y se puede letaltel en Shabbat. Vamos a ver que las tapas, si necesitan o no se necesitan manillas para poder ser movidas en Shabbat, es una machloket en la Mishnayot más adelante. De todos modos, eso es lo primero de Rabbi Eliezer ben Yaakov. Ahora, pregunta la Gemara, Bemaika Mifligay, la primera machloket en la braita que vimos, que un horno que se quebró, si las partes se pueden letaltel, según Rabbi Meir que sí, y según Rabbi Yehuda que no, ¿de qué habla la machloket? ¿De qué depende? Amar Abaye, beosin me'en melachá, ve'en osin me'en melachtan kamifligay. Dice, Abaye, estamos hablando de pedazos de el horno, que se puede hacer algo, una melajá, se puede hacer algo con ellos, pero no se puede hacer algo parecido
a lo que hacía el mismo horno, y esa es la machloket, ve'az da Rabbi Yehuda letamei, ve Rabbi Meir letamei. La machloket de ellos es la misma machloket que vimos en la Mishnah en la página anterior. Matkif la Rove le pregunta a Abaye, y aji, si es así, ademifligei beshivrei tanur, liflegu beshivrei kelim bealma. Si esta machloket es la misma machloket de la Mishnah, entonces ¿por qué hablaron del horno? Que hablen de cualquier instrumento, de todos los instrumentos del mundo que se quebraron. Si los pedazos que quedan hacen solo una labor cualquiera y no parecida a la inicial, si es muktzeh o no es muktzeh, ¿por qué hablaron del tanur yashan? El amarove beshivrei de hay tanur kimifligei. Dice Rove, no, la machloket de ellos es exactamente en un horno viejo que se quebró, el que está mencionado en la Mishnah que él va ahora a mencionar. Ahí hay una machloket entre Jajamim y Rabbi Yehuda, y esa machloket es la que causó la machloket con respecto a muktzeh. Entonces ahora va a explicar cuál es la machloket allá, y entonces vemos qué tiene que ver con muktzeh. Dice la Mishnah de Tnan, está escrito en la Mishnah, en Masejet Kelim, Netano al pi abor. Un horno que apenas esa gente lo está preparando, lo está haciendo, y todavía no ha hecho la fogata primera que lo endurece y entonces se vuelve instrumento que recibe impurezas. Y él ahora lo puso sobre un pozo o al pi adot. Dot es también un pozo, pero hecho adentro de una casa o algo construido. De todos modos, él puso el horno antes de la primera fogata sobre el pozo. Venatan sham even, y puso una piedra entre la pared del horno a la pared del pozo para que no se caiga hacia adentro. Entonces queda como colgado y parte de él está para afuera. Entonces, Rabbi Yehuda Omer, Im mesik milemata vunisok milemala tameh. Dice Rabbi Yehuda que si cuando él prende un fuego abajo en el pozo, eso calienta el horno de forma común, entonces es considerado que el tanur, que el horno está conectado al pozo, a la tierra, y entonces se vuelve impuro. Es decir, esta fogata ayuda a darle finalmente el nombre de un kli, de un instrumento, y entonces de en adelante recibe impurezas. Ve'im lav tahor, pero si esa fogata no le sirve porque está demasiado colgado, entonces sigue puro y no recibe impurezas. Vajajamim omrim, ho'il ve'usak mikol makom tameh. Mientras que Jajamim opinan, como se hizo una fogata que ayudó algo al horno y le dio algo de calor, y entonces él hizo ya la acción de prender una fogata en este horno, ya con eso es suficiente para que sea considerado instrumento y recibe impurezas de hoy en adelante. Ahora, y Ubemai Kamiflige, ¿y en qué depende la machloket entre Rabbi Yehuda y Jajamim con respecto al horno, si recibe o no recibe impurezas? Behaikra, con respecto a aquel pasuk. Se ha escrito Tanur vekiraim yutatz, que el horno y los kiraim yutatz, quiere decir que se quiebren, pero la palabra yutatz se usa con respecto a algo que es conectado a la tierra. Cuando algo está conectado a la tierra, entonces se usa la palabra litotz, quebrarlo. Pero si es un instrumento que no está conectado a la tierra, entonces se usa la palabra lishbo, quebrarlo, pero con la palabra lishbo. Entonces yutatz habla de algo conectado a la tierra. Y dice el pasuk, Tanur vekiraim yutatz, que dice que están conectados a la tierra, tmeim em vetmeim yulechem, son impuros. Ahora, Rabbi Yehuda savar mechusar netitzat tameh she'en mechusar netitzat haor. Rabbi Yehuda opina, sí, se le puede hacer netitzat, que decir que está conectado a la tierra, en ese caso se vuelve impuro. Entonces, si la fogata en el pozo le sirve al horno, está considerado que está conectado a la tierra. Pero si no le sirve al horno, esa fogata, entonces no es considerado conectado a la tierra y por lo tanto no se vuelve un instrumento que recibe impurezas. Mientras que Rabbanan dicen, ¿por qué el pasuk dijo dos veces la palabra tmeim? Tmeim em vetmiu miulachem. Para decirte que aún aquel horno que no está conectado a la tierra, como el que dijimos que la fogata en el pozo no le sirve, de todos modos se vuelve impuro.
Ahora, pregúntale a Rabanán con respecto a esa mahloket. Verabonon nami activ yutatz. ¿Qué aprende Rabanán de la palabra yutatz que dice el pasuk que está conectado a la tierra? Dice la Gemara, aule idach gisa. Dice, eso viene a enseñarme exactamente al revés. ¿Qué quiere decir? De salka daita jamina keivan de javrei be'ara que gufa de aradami kamash malan. Tenemos una regla que la tierra no recibe impurezas y todo lo que es conectado a la tierra, como una casa, tampoco recibe impurezas. El pasuk viene a decirte que el horno, aunque lo conectes a la tierra, lo pusiste sobre la tierra directamente y aún le pusiste tit para conectarlo, para pegarlo bien, que esté bien cerrado, entonces está pegado a la tierra, de todos modos, yutatz, de todos modos, en el momento que está, aunque esté conectado a la tierra, de todos modos recibe impurezas y eso es lo que Jajamim aprende del pasuk. Ahora, pregunta la Gemara con respecto a Rabbi Yehuda. Veidach, Rabbi Yehuda nami activ tmeim yulachem. ¿Qué aprende Rabbi Yehuda de lo que está escrito dos veces la palabra tmeim en el pasuk? Dice la Gemara, ahí que de Rabbi Yehuda amar Shmuel, de amar Rabbi Yehuda amar Shmuel, machloket beisek rishon, aval beisek sheni, afilu talui betzavar gamal. Dice la Gemara, Rabbi Yehuda aprende de eso con respecto a la segunda fogata. Quiere decir, después de que el tanur, el horno, estaba conectado a la tierra y se hizo una fogata. Y se formó un instrumento y de ahí en adelante recibe impurezas, aun si la persona lo desconecta de la tierra sin dañarlo y lo cuelga sobre un camello, que dice que está completamente en el aire, de todos modos sigue siendo un instrumento y recibe impurezas, y eso es lo que Rabbi Yehuda aprende de Tmeim y Lachem, y eso fue lo que Shmuel dijo, que todas las mahloket de la Jajamim y Rabbi Yehuda es con respecto a la primera fogata que lo forma instrumento, pero de la segunda en adelante ya no hay mahloket. Dice la Gemara, Ula, veisek rishon lerabonon afilu talui betzavar gamal. Dice Ula, y la opinión de Jajamim, que sepamos que no es solamente si está puesto el horno sobre el pozo, como dijimos antes, colgado, en este caso es que ellos opinan que sirve la fogata para que se vuelva instrumento, sino también si está colgado sobre un camello y se pone el fuego por debajo, aunque está completamente en aire, de todos modos, se vuelve con esa fogata un instrumento y esa es la opinión de Rabanán. Ahora, entonces, según esto, explicamos las alajot de muktzeh. Rabbi Yehuda, estamos hablando de un horno que se calentó de esa forma estando encima de un pozo. Entonces, según Jajamim, se volvió instrumento. En el momento que se volvió instrumento, aún si se quebró, también las partes de él pueden ser usadas, se pueden mover, se pueden letalter, porque sigue siendo parte, como lo vemos como parte de un instrumento, como dijimos en la Mishnah anterior. Y Rabbi Yehuda opina que ese fogata no sirvió para volverlo instrumento, por lo tanto, en el momento que se rompe, o aún si no se rompe, como no es instrumento, por lo menos si se rompe, no se pueden mover las partes de él, porque no eran parte de un instrumento y no se pueden letalter, son muktzeh. Así explica Rove la Braita. Pregunta la Gemara Matkif la Ravashi, le pregunta a Ravashi a Rove, y aji, si esa es la explicación en la Braita, ademiflige beshivrei tanur, hasta que tienen una mahloket en un horno cuando se quebró, liflegu betanur gufa. La pueden explicar, hacer la mahloket no en el tanur después de quebrarse, sino antes de quebrarse, que según Jajamim es un instrumento y se puede letaltel, y según Rabbi Yehuda no se puede letaltel. Hasta tanur gufa de Rabbi Yehuda lo avimane. Ahora el mismo tanur, horno, no es para Rabbi Yehuda un instrumento y no se puede mover. Shvarav mibae, hay que hablar de las cosas de él después de partirse. No hay que hablar de ellas, por lo tanto podríamos explicar mejor. La braita sería mejor que hablaría del mismo horno antes de quebrarse. Entonces dice Ravashi, no esa es la explicación de la braita. El amar Ravashi leolam que de amaran me ikore. Dice Ravashi, no. Siempre estamos hablando de un horno que era horno y era instrumento para todo el mundo, para Rabbi Meir y para Rabbi Yehuda. Y no esa es la mahloket, sino después de quebrarse es la mahloket. Ubeose maase tafka. ¿En qué estamos hablando? Estamos hablando que el tanur, que era instrumento, después de quebrarse, las partes que se quebraron se pueden usar para preparar algo sobre ellos. Que si se coge como un plato, se hace una fogata por debajo que lo calienta y se le pone encima una masa y de esa forma se hornea. Eso es maase tafka y eso es parecido a la función que hacía el mismo horno. Y la mahloket es con respecto a
cosas que se quebraron, que todavía se pueden usar, si siguen siendo muktzeh o no siguen siendo muktzeh, parecido a lo que dijimos en la Mishnah. Y explica Ravashi, Rabbi Meir ledvarav de Rabbi Yehuda que amar. Rabbi Meir, que vimos en la Mishnah, ¿qué él opina? Que cuando un instrumento se quebró, las partes de él es suficiente que hagan cualquier labor para seguir recibiendo impurezas. Aquí le dijo, según la opinión tuya, Rabbi Yehuda, le dijo así, le didi, para mi opinión, afilu beosin me'en melacha. Aún si hacen cualquier labor, no importa cuál, ya es suficiente para que siga haciendo algo que se puede letaltel y no es muktzeh. Ela le didja, pero según tu opinión, la que vimos en la Mishnah, que para que esas partes del instrumento que se quebraron sigan siendo permitidas de letaltel, tienen que hacer una labor parecida a la que hacían cuando era un instrumento completo. O dulimia de Geay Gavne Melachtou. De todos modos, en este caso del horno, admite que como todavía se puede preparar un pan de esa forma que mencionamos antes en él, es parecido a como hacía el horno mismo y por lo tanto sí se puede mover. Rabbi Yehuda lo dami. Rabbi Yehuda dice, no, eso no es suficiente parecido a lo que hacía el instrumento inicialmente. Atam esekomi bifnim, aja esekomi bachutz. Dice Rabbi Yehuda, el horno mismo, ¿cómo se calienta? Con un fuego que está adentro de él. Esa es la forma de calentar el horno. Mientras que este pedazo de que se quebró, ¿cómo se calienta? Por fuera. Entonces no es parecido a la labor primera inicial que hacía. Y otra diferencia, atam meumad, aja lav meumad. El horno está parado sobre la tierra y se pega el pan al lado en las paredes del horno. Mientras que este pedazo de horno que queda es como un plato, se pone encima de él. Entonces es muy diferente al horno y no es considerado que sigue siendo algo me'en melachto, algo parecido a la función primera. Entonces también según la opinión de la viuda, no sigue siendo permitido letaltel ese pedazo. Y pasamos a la segunda parte que vimos en la Braita. Eid Rabbi Yosef mishum Rabbi Eliezer ben Yaakov al shivrei tanur yashan shenitalin beshabbat, como la opinión de Rabbi Meir, ve'al kisuyo sheno tzarich bet yad. Vimos que la tapa del horno, según Rabbi Yosef ben Yaakov, no necesita ni una manilla para que sea permitido letaltel. Dice la Gemara, Amar Ravina, que man metaltelina naidna kisui de tanurei de mata mechasia de en la en beit achizah. Dice Ravina, como quien hoy en día nosotros permitimos mover las tapas de los hornos, aunque no tengan una manilla para ser agarradas, las tapas de los hornos de Mata Mejasia que los hacían sin manilla, como quien, que man, que Rabbi Eliezer ben Yaakov, como la opinión de Rabbi Eliezer ben Yaakov, por eso permitimos mover esas tapas. Y aquí paramos para Kuf Chaf Hei Amud Aleph. Muchas gracias, Be'atzlacha.